De una forma respetuosa para con el resto de opiniones. Nos vamos a ir con la entrevista que le ha realizado Jesús Cintora a Julio Anguita. Hasta Córdoba te fuiste, ¿verdad? Sí. Perfecto. Hablamos con quien fuera líder histórico de Izquierda Unida. ¡Viva el comunismo! ¡Viva el comunismo! Muy buenas. Julio Anguita. ¿Cómo andas? Aquí en el Bajo, en la calle Alfonso XII, un republicano. Sí, en una calle... y cerca de la calle Isabel II. Y en lo alto de la habitación donde yo tengo como estudio un escudo nobiliario. Fíjate lo que son los republicanos. Y aquí en el Bajo, que por lo menos a la sombra. ¿Se puede? Se puede. ¿Qué le parece a Julio Anguita el nuevo gobierno? Yo creo que ha habido un cambio positivo. Primera imagen, un presidente de gobierno que toma posesión de su cargo sin símbolos religiosos. Está más de acuerdo con la Constitución, que habla de que España es un Estado confesional. Segundo lugar, un gobierno mayoritario de mujeres, pero de mujeres además, las que yo conozco, supongo que las otras también, tienen una capacidad acreditada, tienen experiencia política. Pues uno ve que son imágenes, diríamos, positivas. Y por tanto lo que tengo que es decirlo y a esperar si eso se cumple y cómo va a gobernar, teniendo en cuenta además las dificultades de los apoyos tan heterogéneos, tan abigarrados que tiene, ¿no? Y también, no lo olvidemos, las dificultades internas en el propio Partido Socialista, como se ha ido demostrando en los últimos tiempos. Dice Anguita, hay dificultades abigarradas para el nuevo gobierno. ¿Dificultades de qué tipo? Porque se ha hablado, recuerde, se ha hablado de golpistas, radicales, amigos de ETA. No nos ha contado qué pactos tiene con los partidos radicales e independentistas. Pregúntele a su socio de golpe de Estado y digan a ver qué van a hacer. Si usted quiere gobernar, lo tendrá que hacer con los populistas, con los viejos amigos de la ETA. Bueno, mire usted, yo estoy hablando de discurso serio. Todo eso de amigos de ETA y demás me parece un lenguaje procaz, en cierta medida incluso desvergonzado. Un político que arranca de esa manera está prostituyendo a la política. Esas cosas no se pueden decir. Este lenguaje con el que se ha acogido la moción de censura me parece francamente indecente, impropio de políticos serios. Del nuevo gobierno, ¿qué espera? 3, 4 medidas que cree que se podrían hacer. Mire, yo del nuevo gobierno no espero grandes cosas, sobre todo a tenor de mi pensamiento. No espero que aborde seriamente la reforma laboral, no espero que tenga una posición clara ante la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta de que tiene un año y pico, también hay que tenerlo en cuenta. Simplemente con que lleguemos a las próximas elecciones en un clima de serenidad y con los grandes problemas, si no resueltos, por lo menos encauzados, yo considero que sería un éxito. No pido más. ¿Pero se pueden encauzar los grandes problemas? ¿Da tiempo? Vamos a ver, yo creo que sí. ¿Qué grandes problemas? Pues, por ejemplo, el tema de Cataluña es un gran problema. El problema del paro. El problema de la carencia de horizonte para la juventud, que es entre los peores problemas que tiene nuestro país. Es decir, España va a desaparecer, pero no por los independentismos, va a desaparecer porque los jóvenes no tienen trabajo. Y un país donde no hay trabajo, ese país no existe. Carece de futuro. España es un país que vamos a terminar teniendo como único sector productivo el turismo. España va a desaparecer. Desaparecer significa que para mí España son los españoles. Mire usted, hay un discurso que habla de España como algo abstracto. No, para mí España son los hombres y las mujeres que viven en España. Los jóvenes que tienen que trabajar en España. Esa es mi España. La España puramente etérea y abstracta es algo con lo que se engaña a la gente. Y por tanto, si los españoles no tienen trabajo, si los españoles no tienen seguridad, si los españoles no tienen un porvenir más o menos abierto, España no existe. Por eso digo que España desaparece, en cuanto sus hombres y mujeres que la componen no tienen una vida medianamente garantizada. Sé que es complejo, pero ¿cómo se pueden encauzar esos serios problemas que tiene España en este tiempo que hay? 4 o 5 pinceladas que daría Julio. Vamos a ver,
para empezar, ya lo dijo el presidente, debe ser naturalmente esclavo de su palabra, dialogar. Claro, también hace falta que la otra parte dialogue. Dialogar, por ejemplo, en el tema de Cataluña, y aquí hay que tener muy claro que esto es un problema muy enconado, muy diría yo, muy revuelto, a veces por culpa del Gobierno de Madrid, ¿eh? Lo que hizo el Partido Popular con la sentencia del Tribunal Supremo, francamente, fue echarle leña al fuego. Y la otra parte, en concreto el señor Torra, debe tener presente una cosa muy clara. El independentismo tiene menos de la mitad de la población de Cataluña, aunque tenga más diputados. Y en consecuencia usted no puede defender posiciones inasequibles al diálogo mientras usted no representa en absoluto ni la mitad de la población de Cataluña. Porque si no, esas posiciones intransigentes hacen que la otra parte también se ponga intransigente. Así que negociar significa estar dispuesto a dialogar y estar dispuesto a reconsiderar. Esto no dice que lo haga uno enseguida, sino a escuchar. Si eso se encauzase, aunque no se solucionase del todo, sino simplemente se estableciese un marco de diálogo con el tiempo que fuese necesario, sería un éxito. Julio Anguita es Pedro Sánchez, ¿y qué haría con la reforma laboral? Mire usted, yo soy Pedro Sánchez, pero vamos, la reforma laboral me pondría inmediatamente a ver los mecanismos para cambiarla radicalmente. Esos trabajos en precario, esas trabajadoras que se han echado a la calle porque se quedan embarazadas, eso es una auténtica barbaridad, eso es la barbarie. 3 preguntas muy concretas sobre medidas que se podrían llevar a cabo o no en España a partir de ahora. Ley Mordaza, ¿qué haría Julio Anguita? Lo que sí tengo muy claro es que yo la quitaría. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para quitarlo? ¿Qué consensos tengo que buscar? ¿Qué discurso tengo que hacer? Pero en mi derecho es suprimirla totalmente. Franco en el Valle de los Caídos. Mire, es que yo ese problema a estas alturas, es que para mí el Valle de los Caídos tenía que haberse quitado ya. Y tenía que haber sido delito, como en Alemania la apología del nazismo, o en Italia la apología del fascismo, delito, estar fuera de la ley, las organizaciones que hablan de la memoria de Franco. Vamos a ver si tanto que hablamos del extranjero, aquí aprendemos de una vez. Estamos hablando de un golpista, de un señor que dio un golpe de Estado y que después se entregó a fusilar, una vez terminada la guerra, a miles de españoles. A ver si cogemos la historia. ¿Con la Fundación Franco qué haría? Pues mire usted, una fundación, repito. ¿Usted ve si en Alemania hay una fundación llamada Adolfo Hitler? No. ¿O en Italia una llamada Benito Mussolini? Pues lo mismo. Que no, claro, estoy diciendo que no, que no, que no. ¿Que no qué? ¿Qué haría? Que haría simplemente, eso se llama ilegalizar. Pero así de claro, ¿eh? Con Radio Televisión Española. Que fuese pública, para lo cual tiene que tener... que lo es. Sí, ya, es de titularidad pública, pero realmente usted sabe, y los últimos casos nos lo están poniendo, como las informaciones que se dan, cosas muy importantes, aparecen en último lugar cuando afectaban al partido en el gobierno hasta ahora y otras no. Esto significa que tiene que ser, yo ahí cogería el modelo BBC, ¿no? Tiene que haber un control público, una conciencia de que los dirigentes de la televisión, aunque tengan su corazoncito político, pues claro que sí, y que voten al partido que sea, tienen algo que se deben a lo colectivo. Es curioso porque uno de los mensajes de la derecha en los últimos días es decir que la moción de censura no es legítima. Pero ¿es verdad que Aznar le ofreció a usted apoyar al PP en una moción de censura contra el PSOE? Bien, 2 cosas. Hombre, el Partido Popular todo el día está con la Constitución en la boca. Resulta que la moción de censura está en la Constitución. De modo que es un discurso hipócrita, un poco tramposo. Lo otro es lo siguiente, cuando la corrupción en el Partido Socialista Obrero Español y el tema de los GAL, coincidíamos en la crítica a esa situación, Aznar y yo, por eso hablaron de la pinza. Sí, por coincidíamos, es decir, 2 personas van por la calle y ven a uno que está robando y dicen, ladrón, es que... No, hemos coincidido en decir un hecho que existe, concreto. Y entonces José María Aznar me planteó verbalmente que él, si estábamos dispuestos a apoyarlo en una moción de censura, con el compromiso de que él, una vez investido presidente, si lo hubiésemos apoyado, se limitaba a gestionar al día y convocar elecciones. Yo le pedí que eso me lo diese por escrito. Yo tengo el escrito y se lo he enseñado a los medios de comunicación.
Lo llevé a la Presidencia Federal de Izquierda Unida y le contestamos diciendo que no. Porque si hubiésemos querido, cosa que no teníamos que haber hecho, pero si hubiésemos querido, Felipe González lo echamos de la presidencia. Los votos del PP y los nuestros hubieran sido suficientes. Claro, ¿por qué esto no se ha aireado más? Porque rompía la idea de la pinza. Porque cuando tuvimos en nuestras manos que se hubiese... No lo hicimos, pero hubo una diferencia con el PP. Aznar, cuando planteaba la crítica a Felipe González, decía no solamente váyase, sino convoque elecciones. Y nosotros decíamos otra cosa, váyase usted, pero como ese partido, el suyo, ha ganado las elecciones, pongan ustedes otro presidente. Esa es la diferencia con José María, además de la otra. Es curioso porque el partido que estos días está diciendo que la moción de censura de ahora no es legítima, le ofreció a Anguita apoyar al PP en una moción de censura contra el PSOE. Efectivamente. Pero vamos a ver, es que eso ocurrió. Sí, además está demostrado, año 1996, se lo he enseñado a los medios de comunicación, con estas cartas intercambiadas entre Aznar y yo, queda demostrado que la pinza no existió, aunque fue un buen invento, ni Goebbels lo hubiese hecho mejor. Cuando ve a José María Aznar reaparecer para decir que se siente... Me siento muy orgulloso de esos años políticos. ¿Qué siente? Estupefacción, pero vamos, yo recuerdo todavía la reunión de las Azores, las armas de destrucción masiva que decían que tenía Saddam Hussein, los muertos que costó aquello, la inseguridad en la que vive Irak desde entonces y el terrorismo. Es decir, entraron como un elefante en una cacharrería. Crearon un mal muchísimo mayor que el que ellos dijeron que querían atajar. Ahí, en Afganistán, en Libia, donde quiera que hayan ido por aviesas intenciones, han dejado las cosas peores de lo que estaban. Y eso son responsabilidades de los presidentes de Estados Unidos y de los que en aquel momento se sentaron en las Azores. Me parece tremendo que Julio Anguita hable de los muertos en ese conflicto, como habla usted, porque usted ha tenido que dar alguna vez alguna noticia tan dramática como la que tuvo que dar por la muerte de su hijo en Irak. No, esa es la peor. Darle la información de la muerte de mi hijo a la madre. Francamente, es un trago que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Su hijo, periodista, Julio Anguita Parrado, muerto ejerciendo su profesión en el conflicto de Irak. Y ver ahora que sale Aznar a decir, me siento muy orgulloso de esa etapa. Sí, pero yo lo único que ya lo he dicho también muchas veces, me mandó de las personalidades de la época, a mí me llamó el entonces príncipe de Asturias para darme el pésame. ¿Actual rey? ¿El actual rey? El actual rey. Y José María Aznar me mandó una carta dándome el pésame. Es verdad, yo no le contesté. También es verdad. No le contesté, pero no solamente porque estaba afectado por la muerte de mi hijo, sino también porque si yo en aquel momento escribo, posiblemente me hubiese volcado todo mi estado de opinión, que era francamente de un gran encono. Y no quise dejar por escrito lo que yo sentía. No le contesté, dejé en silencio y esa fue para mí la mayor y mejor crítica que he podido hacer de la gestión de José María Aznar, no contestarle. Para un padre, cuando llama a una madre para contar eso, ¿cómo fue? Pues se lo puede imaginar, al otro lado del teléfono lo que hubo fue un alarido de dolor, ¿no? Es algo tremendo, algo tremendo. ¿De la madre? Sí. No se escuchó a la calle entonces, que salió a decir no a la guerra. ¿Se está escuchando la calle ahora? Aunque también es cierto que hay quien echa en falta en la calle más movilización. Yo soy partidario de que la gente se movilice. Pero movilizarse no es una especie de asonada sin proyecto, de vocerío y de gritos. Y la exhibición de fuerza no es gritar, es llevar una alternativa con unos puntos concretos. Porque si no, el poder no se asusta. Y al poder hay que asustarlo. Y se asusta desde la serenidad, la organización, la convicción profunda. ¿Llamó Julio Anguita a Pablo Iglesias a raíz de la polémica por el chalet de los 600.000 euros? Lo llamé
porque, y también mi mujer le puso un mensaje a Irene, porque entendíamos lo que tenía que estar pasando, es una especie de apoyo de ser humano a ser humano, porque los políticos son también seres humanos, que les duele las situaciones. Eso fue lo único que hice. A Julio Anguita la compra de ese chalet de Pablo Iglesias le parece un error, un ataque a la intimidad de Pablo Iglesias, las dos cosas, ninguna. Vamos a ver, el ataque a la intimidad de Pablo Iglesias y la jauría de perros rabiosos que, intentando ocultar desmanes, robos de dinero público, colocaron este hecho como tapadera para tapar su vergüenza, es un hecho. Pero en principio el hecho, como lo he dicho públicamente, fue un error de cálculo. ¿La compra un error? Sí, fue un error de cálculo. ¿Por qué? Porque es verdad que hay un principio general de que todos tenemos derecho, y sobre todo cuando es el dinero de uno, no como los otros que han robado el dinero de los españoles. Ese era el dinero de él. Pero cuando se es dirigente y se tiene esa visualización de representar, hay unas servidumbres tremendas. Esto es injusto. El máximo dirigente a veces tiene limitaciones que los demás no tienen. Y podemos repetir que es injusto, sí, pero es verdad. Y por eso lo considero un error. Pero a partir de ahí, mi solidaridad con el compañero y con la compañera por lo que pasaron. Sigo insistiendo que en el plano de lo teórico tienen derecho y que lo que hicieron los de la jauría para ocultar sus desmanes fue algo que yo diría repugnante. Pero este es el cuadro tal y como yo siempre lo he planteado. ¿Qué tal está el corazón de Julio Anguita? Porque últimamente tampoco se está prodigando ya tanto en los medios de comunicación. Bueno, me cuido, voy al gimnasio muy temprano por la mañana, tengo una vida más sosegada. Hombre, es verdad que tengo actividades, he estado dando un curso en la universidad sobre derechos humanos, voy dando alguna que otra conferencia, escribo, hago artículos, tengo reuniones dentro de los colectivos en los que estoy, pero todo ya, yo soy el dueño de mi tiempo, no me llevan. Yo llevo, porque hemos tenido una vida, en concreto la mía, y todos los que han estado en la política, en la que a veces es inhumana. Porque sobre los máximos dirigentes, las personas hacen caer la responsabilidad exclusiva. Todo el mundo se cree que ser máximo dirigente es una cosa magnífica, porque sale en la televisión, porque lo saludan. A veces es una servidumbre inhumana, porque depositan en él todas las esperanzas, todas las frustraciones y todos los odios. Lo que pasa es que y estará solo el día de la derrota y muy acompañado el día del triunfo. El mayor responsable y, por tanto, tomando la decisión que tomé hace tiempo, pues naturalmente uno se va satisfecho porque ha conocido gente importante, gente que ha peleado, ha mirado una época. Esto merece seguir. Se ha movido, por cierto, por Cádiz, por las playas de Cádiz. Es verdad que conoció por allí al Gran Wyoming, un compañero nuestro, en unas circunstancias diferentes. ¿Cómo fue eso? Pues yo fui allí hace 35 años porque quería descansar. Y lo que había allí era lo siguiente: unos guardias civiles, había también individuos de etnia gitana, había narcotraficantes de marihuana y de hachís, ¿no? Y había también una serie de colgados, que llamamos, ¿no? Colgados deliciosos, ¿no? Porque cada uno venía de su padre y de su madre. Aquel mundo abigarrado a mí me gustó. Pues sí, yo recuerdo haberlo visto allí. Yo no creo que él recuerde, pero sí, lo he visto allí y lo he visto pasar. Allí lo conocen perfectamente. Pero vi también a personas como la Martirio y otros más. ¿Por qué? Porque era un sitio para gente alternativa, que iban con su, como se decía, con su rollo. Su rollo incluía naturalmente lo que llamaban también el fumaque, ¿no? Porque yo recuerdo una vez abrirse una habitación, salir 16 personas y salir una vaharada que ni el Botafumeiro de Santiago de Compostela, claro, aquello se inundó de olor. Pero bueno, en esos mundos yo he vivido. Y francamente, no es que me guste vivir siempre, pero los he encontrado muy espontáneos, muy naturales. A modo de conclusión, si le estuviera viendo ahora Pedro Sánchez, ¿qué mensaje le enviaría? Ninguno. Por una razón, porque creo que él es ya mayor de edad, sabe lo que tiene que hacer y ha tenido la inteligencia suficiente
para hacerse olvidar el no es no y presentarse como alternativa en una moción de censura que yo no sé si él una semana antes creía que iba a salir. Ha salido y creo que ha sabido hasta hoy administrarla muy bien. Hasta hoy. Mañana no sé. ¿Y si le estuviera viendo Rajoy, qué le diría? Mire usted, yo no sé lo que va a pasar en el PP, pero bueno, que eso es un problema de ellos, que se lo resuelvan, ¿no? No voy tampoco a ayudarle a que lo resuelvan. Y en cuanto a todo lo de la Gürtel, pues estamos en el principio. Tendrán que salir más sentencias. Está clarísimo que es un partido que ha vivido organizando una trama criminal, delictiva, económica, eso está ahí, está clarísimo. Como hay otras. Y que espero que la justicia, que por cierto, uno de los casos que siempre todos los días comento, ¿qué va a pasar con Urdangarín? Porque este país es asombroso. Veo que todos los días meten en la cárcel a gente por poca monta y creo que la sentencia del Tribunal Supremo sobre Urdangarín tiene que estar en el mes de marzo. ¿Estarán esperando que pase el tiempo y que se olvide? No lo sé. Pero yo todos los días recuerdo, ¿dónde está Urdangarín? ¿Cogiendo la fresa en Huelva, no? No, pero vamos, yo sé que tiene un pie, o debe tener un pie, en la cárcel. Yo no sé si el real pie de este señor pues refractario a las cárceles. Julio Anguita, muchas gracias por recibirnos en su casa, aquí en el bajo del barrio de la Madalena, Córdoba. Gracias, de verdad. Gracias.